Bueno, pues muy buenos días, ya tardes a todos los medios de comunicación que el día de hoy nos acompañan, a todos los que nos ven a través de las plataformas digitales. Hoy quiero ocupar este espacio como presidenta de la Comisión Especial de Vigilancia del Informe General e Informes Individuales de las Cuentas Públicas, el cual yo presido esta comisión y que forma parte como secretario el diputado Ulises Gómez de la Rosa y el diputado integrante Antonio Zapata. El día de ayer presentamos en sesión de comisión pues un avance significativo, el cual el 98% de las cuentas públicas ya lograron ser dictaminadas, ya se votaron y bueno, pues vamos a seguir con el curso, terminar las cuentas que hacen falta, pero bueno, finalmente ya dimos un paso considerable en 4 meses, logramos ya dictaminar 53 cuentas públicas, lo cual hace una comisión la más productiva, la más productiva en el sentido de poder mejorar las condiciones de los dictámenes y que esto pues ayude a seguir fortaleciendo los trabajos que se tienen que hacer. Y bueno, pues comentarles que como bien lo expreso, el día de ayer fueron 52 dictámenes individuales y el dictamen del informe general correspondiente a la cuenta, a las cuentas públicas del 2024, con 2 votos en favor, 1 voto en contra, 2 votos a favor del diputado Ulises Gómez de la Rosa, su servidora, y 1 voto en contra del diputado Antonio Zapata. ¿Qué fue lo que aprobamos? Bueno, los proyectos de dictamen fueron fueron de las instituciones de 2 organismos autónomos, 29 entidades paraestatales, 16 municipios, 5 entidades paramunicipales. Todos los dictámenes fueron aprobados en el sentido que se declara como no revisada la cuenta pública del ejercicio fiscal 2024 y ahorita vamos a explicar a qué se refiere como no revisada la cuenta pública y así se aprobaron los dictámenes. ¿Cuáles son las principales razones por las cuales no se revisaron las cuentas públicas como debió de haber sido, como la ESFE debió de haber hecho su trabajo y no lo realizó? Bueno, eran 6 puntos importantes que se tenían que fiscalizar y que se tenían que atender en el marco normativo. Número 1, pues las principales razones era una cobertura limitada del universo de entes fiscalizados. La principal problemática también que nosotros encontramos fue la ausencia de definición clara del modelo de muestreo avanzado, la inconsistencia en el cumplimiento de los objetivos previstos en la normativa aplicable, un incumplimiento parcial de los requisitos mínimos de integración de los informes, la inclusión de datos personales sin el debido tratamiento y la utilización de expresiones que pueden implicar una imputación anticipada de responsabilidad de contravención al principio de presunción de inocencia. Estos 6 puntos son los que nosotros encontramos en el cual deliberamos que no estaban revisadas las cuentas públicas por que no se cumplieron estos puntos y lo vamos a explicar. Cuando hablo de una cobertura limitada del universo de entes fiscalizadores, lo que nosotros hicimos en el análisis y la discusión de estos dictámenes es que los muestreos siempre van encaminados hacia 2 temas. Número 1, un muestreo por entidad y un muestreo por el dinero, por el gasto público. ¿Qué es lo que vimos aquí nosotros? Existen 97 entidades que manejan recurso público en el estado de Querétaro, lo cual solamente fueron fiscalizados 56, dejando en no fiscalizar 51 entes públicos, lo cual nos dice que del 100% del universo, solamente el 57.7 fue fiscalizado de todos los organismos que manejan recurso público. Ahora, por otro lado, este dinero, este gasto que se maneja en todas estas entidades, lo que nosotros podemos ver es que el total general del 100% del dinero que se debió de haber fiscalizado, solamente se fiscalizó el 64.9% de todo el dinero que manejan todas estas entidades. ¿En dónde se va la mayor forma de fiscalizar? El 61.5% fue que fueron auditados en los poderes, el 77.2% organismos autónomos, el 64.3% para estatales, el 68.3% municipios, el 75.5% para municipales. Esto nos refiere en dónde fue donde más hubo fiscalización, pero donde menos también revisaron el dinero. Esto es más o menos los montos que nosotros logramos revisar en cada cuenta pública, en donde fue del universo lo que nada más se fiscaliza. Y ponemos el ejemplo en el caso de los municipios. O sea, el universo fiscalizable son 11.164.611 pesos
y nada más se fiscalizan 7,630,000. Entonces, esto es lo que nos va dando un balance en donde no se está fiscalizando, en donde sí se está fiscalizando, y más o menos del 100%, pues solamente el dinero se va, el 64% fue el que se revisó. La segunda razón es la ausencia de definición clara del modelo del muestreo utilizado. Esta ausencia de definición habla de que las normas profesionales del Sistema Nacional de Fiscalización dice y establece muy claro cómo se debe de fiscalizar y cómo tiene que venir descrito todas estas consideraciones en torno a la forma nacional que se tiene que fiscalizar. Y en ninguno de los informes individuales la ESFE mencionó este modelo, un modelo específico de muestreo, a dónde llegó, el por qué unas entidades sí fiscalizaron, otras no, cuánto dinero fiscalizaron, por qué el demás dinero no. Entonces, esto impidió que nosotros conociéramos la forma en la que fueron seleccionados estos actos, operaciones o rubros revisados. Nosotros, al solicitar la información con el auditor superior de la ESFE, lo que encontramos fue una negativa, y eso pues no nos permitió poder conocer si estaba apegado, porque incluso ni lo mencionaba en los informes individuales, no mencionó cómo empezó a hacer todo este proceso, esta metodología. La tercera razón fue inconsistencias en el cumplimiento de los objetivos previstos en la normativa aplicable. ¿Y a qué nos referimos con esto? Esto era un poquito de lo que platicábamos ayer en la sesión de comisión. Lo que nosotros al momento de estar revisando los informes individuales, pues la normativa aplicable de lo que refiere es que si está alineado a lo que dice la ley que se tiene que revisar. Y este es el claro ejemplo de que el artículo 19 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Querétaro tiene una serie de apartados y una serie de fracciones en donde dice todas estas fracciones tiene que decir qué se tiene que fiscalizar. Y aquí hicimos un balance, un porcentaje para que nosotros pudiéramos deliberar y ponderar cuánto fue en porcentaje lo que se auditó y de lo que sí se cumplió o no. Y voy a poner un ejemplo. Del artículo 19 de la fracción 1, apartado F, habla del tema de los ingresos, que se tienen que revisar los ingresos de todas las entidades. Y solamente el 35.7% acreditó. O sea, la ESFE solamente revisó el 20% del total del universo de los ingresos y dejando parcialmente el 19.6% y el 44.6% como no acreditó. Del todo el universo, el 44.6% no fueron revisados los ingresos. Otro ejemplo, cumplimiento de programas. En el apartado 1H, el 56% no acreditó. Hablar de las auditorías de desempeño, ningún informe individual tuvo auditorías de desempeño. Entonces, y así como esto, podemos ir y revisar punto por punto el artículo 19 para que vean todos los informes en los que sí se acreditó que se cumplió el haber estado revisando lo que dice la ley, lo que medianamente debió de haber revisado, lo que de plano no revisó. Y así como viene el artículo 19, pues también habla de la razón número 4, un incumplimiento parcial de los requisitos mínimos de integración de informes. Esto pues son las 4 leyes que debieron de haber apegado, o sea, la normativa aplicable de lo que venimos diciendo, que se debió de haber revisado y que la ESFE en ninguno de los informes individuales se pronunció sobre el cumplimiento de la ley de ingresos, del cumplimiento de presupuesto de egresos, del cumplimiento de la ley de deuda pública, del cumplimiento de la ley general de contabilidad gubernamental. Estas leyes son las que siempre hemos venido diciendo que es lo que dice la normatividad aplicable, y en todas estas leyes dice qué es lo que tiene que hacer la ESFE, y lo que nos damos cuenta es lo que sí hizo, lo que no hizo y lo que medianamente hizo. La razón número 5, esto es algo muy delicado que ha venido haciendo por años la ESFE y que hoy tenemos que mejorar estas acciones para poder estar construyendo la transparencia que se requiere. La razón número 5 habla de la inclusión de datos personales sin el debido tratamiento. Ninguna auditoría de ningún estado, incluso de la federación, toca estos temas tan delicados como son los datos personales. Esto, al estar hablando, este es un ejemplo de una observación de un municipio, en donde todas las observaciones están tocando el Registro Federal de Contribuyentes.
muy fácilmente podemos identificar quién es la persona, ya sea física o la persona moral, de un RFC. Y aquí está violentando el artículo 115 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en donde esto refleja que está prohibido que se puedan estar manejando datos personales. Es un claro ejemplo de lo que estuvimos revisando en los informes individuales, y el 80% de los informes individuales contienen datos personales. Y el punto número 6, la utilización de expresiones que pueden implicar una imputación anticipada de responsabilidad y contravención al principio de presunción de inocencia. Esto es un tema muy delicado también, porque lo que habla la Suprema Corte de la Justicia de la Nación habla que por derecho humano no podemos culpabilizar a alguien hasta que se demuestre lo contrario. Y esto, todas las observaciones de la ESFE hablan como se identifica por el incumplimiento por parte del titular de la Dirección de Desarrollo Social y o servidor público. Ya está dando una presunción de inocencia por estar diciendo que se está incumpliendo por parte de una persona o de un servidor público o de un titular. Y esto pues ya se le está dando, la ESFE ya le está dando trato de culpable a los funcionarios, aún sin antes de iniciar un proceso. Entonces, esto es un tema que la Suprema Corte lo ha manifestado en muchas acciones inconstitucionales, en muchas acciones que se han reflejado, y este es un claro ejemplo en que la ESFE ha estado vulnerando los principios del derecho humano que tenemos en estar cuidando este tipo de observaciones. Entonces, estas son las 6 acciones que las 6 razones por las cuales nosotros nos dimos cuenta que la mayoría de los informes individuales, que la mayoría del informe general, todo lo que venía en su desarrollo, pues no cumplía con lo que dice la ley, con lo que se tiene que establecer, con lo que se tiene que apegar al principio, y que esto es parte fundamental de poder estar revisando si cumple o no cumple la ESFE con el trabajo por el cual ellos tienen que ejercer. La revisión y la fiscalización no es otra cosa en el que tienen que apegarse a la ley, y no lo han cumplido, al menos en el 2024. Y por otro lado, comentarles que la comisión, pues lo que decía el diputado Antonio Zapata, si éramos competentes o no éramos competentes de poder llevar a cabo este tipo de acciones. Y les quiero mostrar lo que dice el acuerdo por el que la Junta de Coordinación Política, nosotros firmamos, todos los coordinadores de los grupos y de las fracciones parlamentarias, en donde nosotros establecimos cuáles eran los objetivos, las metas y los alcances de esta comisión. Y la comisión especial tendría por objetivo revisar los informes individuales y el informe general de los años 2024, 2025 y en su caso 2026, de las cuentas públicas de los municipios, las entidades paraestatales o paramunicipales y órganos constitucionales autónomos como entidades fiscalizadas, así como emitir el dictamen conducente y hacerlo del conocimiento pleno de la legislatura a fin que declare revisada la cuenta pública para el ejercicio fiscal que corresponda. Toda la cuenta pública, a nosotros nos entregó la mesa directiva, nos entregó 56 dictámenes de cuenta pública. Lo que nosotros teníamos que entregar era 56 proyectos aprobados para que se puedan someter al pleno de la legislatura para que pueda ser aprobado. Hoy lo que hicimos fue cumplir el convenio, y no solamente eso, sino lo que dice en el siguiente apartado, que teníamos que verificar el informe general y los informes individuales que hayan sido elaborados, presentados en tiempo y forma, y el cumplimiento de la normativa aplicable. El acuerdo es muy claro y es muy firme en todo lo que teníamos que hacer. Nosotros tenemos que presentar 56 proyectos de dictamen para que se puedan subir a pleno, y para ello debimos de haber verificado que todos los informes individuales y el informe general se haya cumplido como dice la normativa y que se haya apegado a la ley, y eso fue lo que nosotros presentamos, eso fue lo que nosotros aprobamos ayer en la comisión. Y desafortunadamente lo que nos encontramos ayer con el diputado Antonio Zapata no era otra cosa de querer empantanar una comisión que después de hace 10 años, que son los mismos 10 años que ha estado el diputado Antonio Zapata aquí en el Congreso del Estado, que había sido omiso de estar haciendo este trabajo. Después de 10 años, hoy retomamos cómo darle la transparencia a la ciudadanía de que si se están gastando el dinero como debería de ser, y lo único que quería hacer ayer el diputado Antonio Zapata era empantanar el proceso legislativo, empantanar todo el desarrollo
legal que merece esta comisión, de demostrarle a la ciudadanía lo que se está trabajando y el claro resultado que Acción Nacional no quiere que mostremos lo que nosotros encontramos al revisar esta cuenta pública, en el cual solamente se benefician los mismos de siempre y que nada más lo hacen a contentillo por tener un amigo auditor que nada más le revisa a los que le convienen y a los que no, solamente quiere dejar de paso y hacer omiso. Hoy tenemos un compromiso muy claro, avanzamos con esto, tenemos pendientes por dictaminar, tenemos pendiente, como ya lo comenté, en el municipio de Huimilpan, el municipio de Tequisquiapan. Próximamente vamos a estar sesionando la comisión para ya liberar estos dictámenes y bueno, pues hacer la invitación para la mesa directiva para que ya podamos estar subiendo a pleno próximamente estos informes, estos dictámenes y ya puedan ser aprobados, no sin antes decir que pues se va a aprobar que efectivamente la ESFE no revisó como debió de haber revisado. ¿Preguntas, chicos? ¿Qué procede ante estos señalamientos? Es decir, o sea, ya hicieron esa revisión, ya se detectaron esas irregularidades. ¿Qué pasa después de eso? La facultad que nosotros tenemos en el acuerdo es verificar que se haya cumplido, como dice la norma, y de subir al pleno un proyecto de dictamen para poder aprobar el estatus de las cuentas públicas. Hoy lo que nosotros tenemos que hacer es subir a pleno este informe, como nosotros lo acabamos de decir, que no cumple la revisión de fiscalización, la Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Querétaro, y se le van a dar las recomendaciones a la ESFE para que pueda mejorar sus procesos, para que pueda mejorar los informes, para que pueda tener mejores métodos de fiscalización y que con ello pues ya se pueda estar mejorando estas cuentas. Como tal, nosotros no estamos facultados para poder hacer algún tipo de sanción o de destitución, no es ahí el sentido. Lo que se está buscando no es otra cosa de estar mejorando las condiciones de la fiscalización de las cuentas públicas. ¿No fue posible realizar este procedimiento de revisión desde diciembre? O sea, como para detectar justo que o faltaba información o sobraba información por lo que nos comenta de esta, digamos, el que revele cargos y situaciones. ¿No se pudo haber detectado desde diciembre? Porque se puede pensar que se perdió tiempo. No. La Auditoría Superior de Fiscalización empieza un proceso de auditoría alrededor del mes de febrero o marzo y concluye en el mes de noviembre. O sea, todos los años ellos hacen este trabajo de fiscalización. En noviembre la legislatura recibe estos informes individuales. A nosotros, como ya fue el caso, el 15 de diciembre nos entregan los informes y de ahí pues tuvimos, no cuenta en diciembre porque fue vacaciones, pero bueno, enero, febrero y marzo para poder estar revisando estos informes. ¿Qué es lo que tiene que hacer la legislatura? Subir a publicar en la sombra de Arteaga los informes de la ESFE y los decretos que nosotros estamos aprobando en pleno diciendo que no se revisó como se debió de revisar. O sea, va a haber 2 documentos por cada entidad. Esto, pues finalmente es parte de un proceso que, si bien no pasa nada, porque pues en 10 años no ha pasado nada. Entonces, es un asunto que sí tenemos que estar yendo más de la mano con la Auditoría Superior, con la Entidad Superior de Fiscalización del Estado de Querétaro, porque finalmente como órgano técnico de la ESFE que depende de la legislatura, pues tenemos que estar mejorando estos procesos. Esto se va a publicar pronto y creo que la ESFE tiene que mejorar las condiciones de auditoría, al menos ahorita del 2025, que ya iniciaron en diferentes entidades ya el proceso de auditoría. Entonces, tiene que ser el objetivo de estar mejorando los procesos. Como tal, es la invitación de mejorar los procesos de transparencia. Y nada más para que me confirme, el titular de la Entidad Superior de Fiscalización nunca se presentó a estas exhortos e invitación para que pudieran sentarse a la mesa a analizarlos con ustedes. Nunca se sentó. La ESFE, como órgano auxiliar de la legislatura, se le hizo un llamado no solamente para mesas de trabajo, sino de manera personal, de manera individual, de manera privada, y en ninguna tuvimos ningún tipo de acercamiento, no hubo ningún contacto, no hubo ninguna información. La verdad es de que es muy lamentable que la ESFE esté tenga secuestrada el proceso de fiscalización y que no tengan un diálogo, ninguna comunicación con la legislatura. Pero aún así encontraron observaciones, ¿no? O sea, vaya, supongo que sí hubo material por el que ustedes pudieron determinar o identificar más bien que hubiera observaciones en municipios, en órganos realizados. No sé si se encontraron observaciones y cuántas. Es que toda la ESFE fue quien encontró observaciones en la mayoría de las cuentas públicas que ellos estuvieron fiscalizando. Lo que nosotros estuvimos verificando o analizando en todo este tiempo es que si el actuar de la ESFE fue apegado a la ley para poder deliberar estas observaciones de las demás cuentas públicas. Hoy el llamado no es el tanto de las observaciones que pueda tener alguna entidad, sino el llamado es de las observaciones que nosotros vimos que la ESFE es omiso a estar haciendo su trabajo. Entonces, no me equivoco.
Es correcto. Nada más. Nada más. Entonces, podríamos decir que quizás la ESFE se está, pues, de alguna manera amparando con este tema de que es autónomo, y al final del día, pues esto quedaría también incluso solo como recomendación, ¿no? ¿No podría, pues, de alguna manera también hacer esta invitación al resto de los diputados para que hagan este tipo de presión y que realmente sí se modifiquen estos procesos al interior de esta orden? La ESFE como tal es una entidad autónoma que es auxiliar de la legislatura. Es autónomo como poder decir que ellos tienen vida propia y que ellos pueden hacer su trabajo como ellos lo decidan, pero es un órgano auxiliar de la legislatura y depende de nosotros como diputados. El llamado es hacer que la ESFE pues ya no solamente mejore las condiciones de auditoría, sino hoy lo que nosotros es grave mencionar que nosotros deliberamos como no revisadas las cuentas públicas por parte de la ESFE. La ESFE no cumplió lo que dice la ley para poder avanzar en el proceso de transparencia, y el llamado a la ESFE es de que pueda tener un acercamiento con la legislatura como órgano auxiliar, que deje de tener secuestrada la ESFE y que pueda mejorar estas condiciones de fiscalización. Pero también, ¿qué va a pasar con este tema en particular de Ixquiapan? Porque si bien ayer pues prácticamente quedaron empatados, ¿cuál es el tratamiento que se le va a dar? ¿Se sube de nueva cuenta a la comisión o se irá ya directamente a la votación en pleno? Y si no, hay pues también ese temor de que pudiera haber algún tipo de responsabilidad en su contra, porque el diputado Zapata pues era muy tajante al decir que esta solicitud de excusa tuvo que haberse realizado prácticamente desde la conformación de la comisión y no meses posteriores. El tema del informe de la cuenta pública del municipio de Tequisquiapan no es un tema en el que Acción Nacional o el diputado Antonio Zapata ha querido entramparlo. Desafortunadamente, lo que nosotros vivimos ayer con la comisión, pues yo no tengo el voto de calidad porque yo estoy excusada con el tema del conflicto de interés en el municipio de Tequisquiapan, y ni siquiera estoy excusada por un tema que yo ni siquiera tengo que ver. Es un tema por haber sido proveedora del municipio de Tequisquiapan, pero la observación va al funcionario en este tema. Entonces, por ese lado, me parece que se quiso entrampar el diputado Antonio Zapata con la votación del municipio de Tequisquiapan. Finalmente, como al no tener el voto de calidad, tenemos que dejarlo como pendiente para poderlo revisar, para poder llegar a un consenso, pero finalmente aquí quien lo tiene que deliberar es la mesa directiva. Aquí desafortunadamente no encontramos ninguna accesibilidad por parte de la mesa directiva anterior, en el cual nosotros solicitamos ser excusados por un posible conflicto de interés en esa cuenta pública, y lo que debió de haber deliberado mesa directiva es de que yo no tenía nada que ver en esa cuenta pública, que yo pudiera seguir con el apego a la normatividad, con la imparcialidad de poder llevar a cabo esta cuenta pública. Entonces, ahorita lo que vamos a estar trabajando es con la mesa directiva actual para ver cómo poder resolver ese tema y que ya podamos avanzar y desatorar el tema del municipio de Querétaro, de Tequisquiapan, perdón. Pero sin lugar a dudas, pues esto es un claro ejemplo de cómo buscan satanizar un posible conflicto de interés. El conflicto de interés es muy claro. El conflicto es cuando tú manifiestas poder tener un posible conflicto de interés, ya sea por un parentesco, por un familiar o por un tema de negocio. Y así como lo he venido platicando, la mayoría de los diputados tienen un conflicto de interés, y así se lo hice ver al diputado Antonio Zapata el día de ayer en el municipio de Querétaro. Me parece que él debió de haberse excusado en el municipio de Querétaro, pero bueno, ya buscaremos una recusación para que recapacite de su actuar, de su votación y de haber conocido esa cuenta pública. Pero así como él, bueno, hoy no debemos de satanizar el conflicto de interés. Hablar de decir, yo no puedo tener una incidencia en esta información, pues es hablar de esta transparencia y de esta honestidad que estamos buscando para poderle rendir cuentas a la ciudadanía y que sea de una manera imparcial. Nada más para, como a modo de conclusión, porque, pues, o sea, yo como ciudadana, te lo voy a decir, yo como ciudadana, pues no le veo entonces chiste si no tienen vinculación, si no tienen algún tipo de represión, de sanción o de marco. O sea, entiendo que nace justamente como un ente o como un organismo que analiza el actuar de la ESFE, pero pues ¿de qué serviría, diputada, si todo no queda pasa a la buena nada? voluntad Ajá. de la ESFE? Ahí, por ejemplo, usted estaría pensando a lo mejor en agregar alguna iniciativa, algún mecanismo para ponerle dientes a esa cosa. Ponerle dientes, la ESFE tiene la facultad de tener dientes derivado al caso de que tienen observaciones, y hay observaciones de que pueden ser de manera penal, de manera administrativa, y ese es un tema que la ESFE ha fiscalizado y que se ha pronunciado en todas las cuentas públicas. Nosotros como legisladores, desde la Comisión Especial de Vigilancia, lo único que tenemos que hacer es verificar si lo hizo bien o no lo hizo bien, y sobre eso emitir un dictamen.
Pero me parece que sí la legislatura tiene la posibilidad de mejorar esta situación. ¿Cómo qué? Por la destitución del Auditor Superior de Fiscalización. Me parece que si la legislatura, después de haber visto esto, deliberara todos los 25 diputados que no se cumplió el trabajo como debería de ser, podría haber una solicitud de destitución del auditor. Hoy como tal nosotros desde la Comisión Especial no es nuestra facultad, no estamos deliberando eso, nada más estamos dejando entredicho el actuar y el trabajo del auditor de la ESFE, y esto, bueno, pues ya que se someta en pleno, pues si hubiera algún tipo de sanción o de reajuste, ya no solamente en la metodología del proceso, sino también en las personas que recaen esta responsabilidad. Precisamente por esta falta, digamos, de intervención por parte de esta comisión, no se puede prestar a que esta comisión solamente sirva como una especie de ring para golpeteo político y todo eso. Digo, porque estas fueron las críticas que fueron surgiendo, digamos, a lo largo de este trabajo. Finalmente, la comisión lo que hace es, como cualquier otra comisión, deliberar una situación que mejore las condiciones. Todas las leyes que nosotros aprobamos en las comisiones no van encaminadas a mejorar las acciones legales de todas las leyes que regimos. Nosotros, como comisión especial, pues nuestro actuar es hacer decretos que mejoren las condiciones de fiscalización del proceso. Entonces, en este sentido, solamente tenemos esta facultad. Y ya nada más, para este proceso legislativo, o digo, continúan con las que quedan pendientes, y después, ¿qué pasa? ¿Se esperan otra vez hasta noviembre a que lleguen las otras? Es correcto, ya estaremos, yo espero que ya en la brevedad podamos estar subiendo en pleno estas, a la par trabajar en la comisión con las cuentas que faltan y esperar al mes de diciembre las cuentas públicas del 2025 y ya revisar si se hizo alguna mejora en este proceso de revisión. ¿La puerta sigue abierta para el auditor? Por supuesto, el auditor me parece que debe de mejorar la comunicación y el diálogo, que no le tenga miedo aquí a esta comisión. Finalmente tenemos que hacer equipo para poder avanzar en el proceso de revisión. Insisto, el tema de los principios de la legalidad, la transparencia, la honestidad son temas que tenemos que rendirle cuentas y que no solamente se esté dando informes nada más a los amigos, sino que también se abra al público para poderle dar esta información a la ciudadanía. Y si el diputado Antonio Zapata tiene alguna duda, pues que haga las denuncias correspondientes también. Una precisión para ti. Entonces, o sea, como comisión no tiene facultades para sancionar, pero la legislatura sí en su conjunto. Así decir, es. si en el pleno un diputado propone esa sanción, el pleno puede votar a favor, o la destitución, que era lo que, por ejemplo, el diputado Ulises proponía el pleno anterior. Sí, me parece que si ya hay algún diputado que buscara mejorar estas condiciones, ya no solamente en papel, sino también en personas, pues que haga la solicitud y que lo sometamos a votación. Nada más a modo de consulta, ¿tiene dato de cuánto dura este titular? 7 años. Todavía le falta un ratito, creo que le falta como 5 años, me parece. 5, sí, porque lo aprobaron luego ya el último de la legislatura pasada. ¿Y este documento ya se le entregó a la ESFO o apenas se le va a entregar? No, se le va a entregar ya una vez aprobado en pleno, ya para que se va a entregar al Poder Ejecutivo para su publicación en la Sombra de Arteaga y se estaría entregando a la ESFE para mejorar, pero sin lugar a dudas ya tienen esta información y espero que vayan avanzando.